Buena, querido. Hola. Gracias por recibirme. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Vos? Bien, bueno, contame un poco. ¿Recordás Cromañón por el hecho o recordás Cromañón a partir de un montón de cosas que se fueron construyendo con el paso del tiempo? Qué buena pregunta. Mirá, yo en ese año, 2004, yo tenía 16 años. Era muy chico. Hoy, ya a esta altura, nada, ya viví más de lo que había vivido hasta ese momento por Cromañón. Eh, Nada, respecto a la pregunta, yo creo que, nada, lo recordamos todos los días. Nosotros, por lo general, no sé, yo Eh, en particular, Cromañón es parte de mi vida todos los días. Yo milito Cromañón, hablo Cromañón. Nada, pienso Cromañón, es como algo que puntualmente nos va a acompañar siempre. Así que bueno, nada, siempre hay algún link ahí o algún hecho en particular que nos deviene al suceso en sí. ¿Cómo eras antes? ¿Eras un pibe rockero? ¿Eras un pibe de la militancia? ¿Qué edad tenías? No, no. Yo, no, de la militancia no, porque, nada, nosotros, esa generación en pleno 2004, nosotros veníamos de los 90, veníamos de una sociedad muy fragmentada, no existía militancia partidaria, no teníamos reparo, no sé, en la iglesia, no teníamos reparo en espacios políticos, no teníamos reparo, no sé, en un montón de ámbitos que quizás hoy sí. Yo creo que en esa época nuestros reparos eran, nada, un poco esto, el rock y el fútbol, o la música del fútbol, el rock en particular. Yo ese año particularmente empecé a ir a recitales solo, después de nada, mucho tiempo hincharle las bolas a mis viejos. Que nada, sea un poco el contraste o la particularidad, a diferencia de los chicos de hoy en día, que nosotros lo único que queríamos era estar en la calle. Nos gustaba esto, callejear, ir a recitales, ir andando en bici, jugar, estar en la vereda, el fútbol, lo que sea. Entonces, bueno, nada, era un poco como una necesidad también de esa juventud, estar en la calle. Y me acuerdo eso, que ese año fue justo el que empecé a ir a recitales solo. Era bastante de ir a recitales, era como mi divertimento, digamos. Y sí, yo esa noche, esa semana, bueno, fue justo un 30 de diciembre, fin de año. Y yo era bastante seguidor de Callejeros. Yo todo ese año había sido bastante seguidor, me encantaba. Y nada, me acuerdo puntualmente que como era justo fin de año, le había pedido a mi viejo las entradas. Y mi viejo en un tiro de, no sé, esas cosas que pasan porque pasan, me dijo el 30, justo el 30, para la fecha del 30, el 28 fui solo. Callejero toca el 28, 29 y 30. Yo particularmente voy el 28 y el 30. Y para la fecha del 30... nada, mi hijo me dice, che, boludo, ¿por qué no le llevas a tu hermano? Que mi hermano más chico, tenía 15. Me dice así, nada, empieza a curtir un poco también la noche, empieza a salir, a conocer un poco y demás. Bueno, nada, imagínate que obviamente para mí en ese momento era como medio un gancho, porque uno quería ¿Querías salir con los amigos? Total. Mm. Y bueno, nada, irme así medio de babysitter, de niñero, era como... Está bien que éramos dos niños, pero digo, era como que uno se sentía como más adulto. Y bueno, nada, obvio, acepto a cambio de esto. Y bueno, nada, yo ese día me junto con un amigo del barrio, Leonel, me junto con una amiga de él y con mi hermano. Nosotros nos encontramos en Rivadavia, nos vamos para 11, no me acuerdo si me parece que nos tomamos el 2 o el 8. Y bueno, nada, llegamos temprano, todo como cualquier recital, digo, la plaza bandera, gente, pibes, pibas, todo un ambiente muy tranquilo, festivo, cerca de Año Nuevo.
Y bueno, nada, me acuerdo que entramos los cuatro, entramos juntos y como te decía, nosotros entramos temprano. Eh, y entramos un ratito antes que toque la primera banda, que era Ojos Locos. Entonces nada, agarramos, a mí me gustaba esa banda también. Era una banda en ese momento bastante under. Y bueno, nada, me acuerdo que me fui adelante, estuve ahí, no sé qué, éramos unos cuantos. Y cuando termina la banda, en el interín entre que termina la banda telonera y empieza Callejero, que era la banda principal. Nada, yo les sugiero a los pibes que nos vayamos un poco para atrás, porque nada, el 28 ya le había pasado bastante mal en el sentido de que nada, era una época de verano, 30 grados, los lugares de esa época, nada, obviamente no cumplían en su mayoría con ningún tipo de condiciones o requisitos. Eran lugares que a duras penas tenían algún ventilador o algún tubo de ventilación quizás de casualidad. Y bueno, nada, estaba bastante pesada la cuestión. Sobre todo porque había mucha gente ese día, me acuerdo que... El 28. Mucha gente. El 30, perdón. Ah, ok. Sí, el 28 había habido gente, no estaba tan explotado. Pero bueno, el 30, lo que pasaba que en esas 3 fechas Callejero presenta cada uno de los discos. Presenta Sed, presenta Presión y presenta Rock and Roll Sin Destino, que era el disco que habían sacado hacía poquito. No recuerdo ahora la fecha, pero era bastante reciente. Entonces nada, bueno, fin de año, última fecha, presentación del último disco, se esperaba mucha más concurrencia. Y bueno, nada, sugiero esto, vamos para el fondo, nos quedamos derecho, digamos, era como en una especie de ángulo, del ángulo del boliche, estaba la barra, el escenario de frente, la salida derecho para el otro lado. Y nos quedamos ahí, no me acuerdo si compramos algo para tomar o nos quedamos paveando por ahí. Y de repente, nada, sale Chaván, hace el anuncio que ya todos sabrán, dice, che, pórtense bien, que acá van a terminar todo como en Paraguay, que no sé si se acuerdan Paraguay en ese momento. El shopping. Exactamente. Había habido un incendio en el shopping, el dueño, para que no se choreen los electrodomésticos, no se choreen las cosas de los locales, cierra las puertas y bueno, nada. La gente termina muriendo de adentro. Tuvo un montón de muertes, no me acuerdo ya, pero fue una causa bastante importante. Bueno, nada. Pasa esto y Chaván hace este anuncio, no sé qué, bla, bla, bla. Raro, porque yo no... No era de hablar No, yo nunca había ido tampoco a un recital que me dijeran pórtense bien porque es peligroso o no sé qué sé yo, fue raro. Y bueno, nada, empieza el recital y no pasa más del primer tema, que era distinto. Ahora pasaba medio tema, un poquito más. Y de repente en el techo, bueno, al inicio de los shows, viste, como que siempre hay un nivel de euforia mayor al transcurso del show mismo. Entonces nada, también a modo preventivo dije, esperemos un poquito, que se calmen un poco las aguas y bueno, después nada, avanzamos, vemos para dónde vamos. Y nada, me acuerdo mucha efusividad, empieza el show y yo en ese momento no tenía vista directa al escenario porque había mucho humo. Nada, en ese momento se estilaba mucho en los recitales, en casi cualquier banda, esta especie de ritual, digamos, de bengala y humo y pirotecnia y demás. Bueno, nada, nosotros desde donde estábamos se nos dificultaba bastante la visión. Así que yo me acuerdo que me puse a mirar un punto fijo que era justo, me daba el techo, yo estaba abajo del balcón del primer piso, digamos, lo que sería el VIP. Y nada, ahí como mirando a la nada, porque no estaba viendo nada puntual, de repente veo que se enciende la media sombra
porque rebota una candela. Que la candela es el... La candela es el ¿cómo se llama? El dispositivo pirotécnico ese que es como un tubito que dispara bolas de luz que son rojas y verdes alternadamente y cada vez más alto. Nada, esas luces empiezan a rebotar en la media sombra y en un momento una termina encendiendo. Se prende esta lona, que era una media sombra propiamente dicho, y viste como cuando quemás plástico, que el plástico no enciende, no hay fuego, es como un aro de fuego, como que va a prender y se apaga y queda como que se derrite. Bueno, eso fue exactamente lo que pasó. Esta lona era inflamable. Esa famosa lluvia de fuego que Exactamente. Se caían los pedazos derretidos y prendidos del techo, que caían sobre el público, sobre la gente que estaba abajo. Entonces cuando pasa esto, a nosotros nos comprimen contra la barra. Vos pensás que éramos nenes, teníamos 16 años, 15 años, éramos chiquitos. Chiquitos físicamente. Y me acuerdo de esto, como que la gente se ajetrea todo, se arma como una especie de ronda de la gente alejándose de la caída esta del líquido, este combustible, que estaba prendido. Y automáticamente, no sé, pasan 3-4 segundos, 10 segundos y se corta, la banda deja de tocar. Porque nada, lo que te digo, vos pensás que por el humo y demás, o sea, no era fácil divisar qué pasaba. Y automáticamente se corta el sonido. Ahí, nosotros quedamos básicamente aplastados contra la barra. Y otra cosa que nos pasa mucho es que de repente, a 20 años perdimos un poco la noción de la distancia, los tiempos. Entonces, a veces, viste, es difícil decirte con exactitud cuánto tiempo pasó entre cada uno de los eventos que te voy contando. Sí me acuerdo de eso, que quedamos muy aplastados contra la barra, comprimidos, sin prácticamente ningún tipo de movilidad. Y bueno, ahí pasa también un lapso de tiempo X, la gente empieza a enfilar para la salida y todo pasa muy lento, fila india, muy muy lento. Y bueno, recuerdo haber hecho 10-15 pasos, no había terminado casi la barra. ¿Ahí ya habías tomado real dimensión de lo que estaba pasando? Todavía no. Sí, pero a medida que pasó el tiempo es como que fue empeorando esa sensación. Ahí ya, cuando la gente empieza a enfilar para la salida, se corta la banda, además, ya te das cuenta que no está pasando algo que está dentro de los términos. Claro, no es que dijiste lo apagan y siguen tocando, claro, ya te diste cuenta que... No, yo eso no me pasó. De hecho, obviamente me asusté mucho, me acuerdo que estaba bastante asustado y bueno, empecé a seguir a la gente, porque además eso, lo que te decía antes, el contexto de tener 16 años, 15 años, primer recital solo, estás a cargo de tu hermano, hay un montón de condimentos que para uno, no sé, ahora quizás con 20 años después lo asimilás de otra forma o te movés de otra forma. En ese momento es de repente, está bien, igual nunca sabes cómo vas a reaccionar en una situación así, pero pero se entiende que vos vas a un lugar donde tenés que estar cuidado. Totalmente. Y donde sabés que vas a ver un show y el show tiene que empezar y terminar. Sí. Y bueno, eso es un aspecto también fundamental, me parece, en la discusión. Digo, paréntesis, porque mucha gente de repente, y no sabe dónde te metes, y no, la verdad que no. Yo confío en que donde uno entra es porque está habilitado y está todo inspeccionado y en correcta forma, ¿no? Entonces, bueno, nosotros empezamos a seguir a la gente. Fila india, hacemos 10-15 pasos, casi que estamos sobrepasando la barra. Y me acuerdo que entre la barra había como un puesto de, no sé si era merchandising o una especie de kiosquito, no sé, había como algo ahí, no recuerdo exactamente. Y claro, entonces el pasillo, digamos, de la barra como que se abre. Yo en esa secuencia pierdo a mi hermano
como que la marea lo lleva, la marea de gente lo lleva para otro lado, y casi automáticamente te diría se corta la luz, que es en teoría algo que suele suceder para evitar que se prenda fuego. Exactamente. Y bueno, nada, obviamente no había ningún tipo de señalización, tipo oscuridad absoluta. Y 2 o 3 segundos antes de que se corte la luz me acuerdo que empieza a bajar la cortina de humo del techo. Porque también algo que pasa siempre, que dice todo el mundo, es que si hay un incendio vos lo que tenés que hacer es ir para abajo, porque el aire siempre abajo va a ser como el último lugar provisto de aire en un incendio. O sea, el humo va siempre para arriba. Bueno, nada, en ese momento empieza a bajar ya la columna de aire donde estábamos nosotros. Imagínate que entre los apretujones, la densidad del humo, la oscuridad y la desesperación, nada. O sea, imagínate todo eso para ver el cóctel que era esa situación. Y bueno, nada, pierdo a mi hermano, a Fede, y se corta la luz. Ahí es cuando, bueno, respondiendo un poco a lo que me preguntabas antes, ahí es como cuando, viste, cuando es un poco más todavía de terror, claro, o de asimilar la situación que estaba pasando. Y es cuando ahí me agarra un poco la desesperación, cuando de repente sentís que no podés respirar o que te está faltando el aire. Nada, se me cruzaron 1000 cosas por la cabeza de repente. Pensar que te vas a morir a los 16 años, todas las cosas que no habías hecho, que te faltaban hacer, o por qué estabas ahí, ¿viste? O por qué no le di bola a mi vieja que me dijo quédate acá y no rompa los huevos. Y bueno, nada. Yo me acuerdo que me aferré mucho a quien iba delante mío, que no sé quién es, porque realmente nunca supe. Lo agarré de los hombros tipo fila india y lo empezó a seguir arrastrando los pies porque tampoco tenía dimensión del lugar. Yo había ido 2 días antes y no conocía mucho más el recinto. Y bueno, nada, empiezo a ir arrastrando los pies muy lentamente, así, pum, 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 pensando un poco en todo esto que te estaba contando. Y llegamos hasta casi la puerta. Obviamente cada vez más desesperación, más apretujones, más esta falta de aire, que nada, no sé cuánto, la verdad, cuánto estuve o no de perder conciencia, pues no lo sé, pero sé que le había pasado bastante mal. Y bueno, en un momento llegamos hasta una parte, pues, digo, para que te ubiques, nosotros estamos, lo que te decía, en el ángulo justo este inferior y estábamos como en línea recta a la salida, pero a unos, no sé, capaz que 70, 80 metros. Lejos. Sí, lejos. Que si bien era directo, había lejos y encima en esa situación. Por eso, sí, en esa situación son una eternidad. Claro. Sí, total. Y bueno, esto nada, sumado a la velocidad lenta que íbamos y demás, nada. Y bueno, me acuerdo que llegamos hasta esta parte, que es como una especie, de no es hall si se quiere, tenía 2 o 3 escalones, era como un recibimiento, ahí era donde te hacían el cacheo al ingreso. Llegamos hasta esa parte tenía 3 escalones ascendentes, o 2 escalones ascendentes. Y claro, en la oscuridad y demás, la gente en manada empieza a caerse en ese lugar. Porque no se veían los escalones, lo que te decía, no había luces, no había señalización, no había nada. Y yo me acuerdo que, nada, al venir con todo el envión, siguiendo a este chico que tenía delante, él se cae, yo me caigo encima de él, cae gente atrás mío y yo quedo como atrapado ahí en esa barrera humana, digamos. Y nada, ahí ya la desesperación era total. Vos pensás que yo no sabía tampoco cuánto faltaba para llegar hasta la salida exactamente, porque estaba todo oscuro. Era como que ahora cierre los ojos y te diga, bueno, salí de acá, ¿entendés? O sea, y me caigo ahí
Y cuando caigo, que hay gente atrás mío. Y lo que te decía, nada, que yo lo remarco porque para mí era como un factor bastante decisivo, que era como muy chico, era muy flaquito, yo era con textura muy chica. Muy chica en relación a todos los pibes y las pibas que habían, que capaz que me llevaban 5, 6 años, 6, 7 años. Claro. Y bueno, yo caigo en esa montaña y cuando me quedo atorado con los pies, me agarra la desesperación y empiezo a empujarme de donde podía. O sea, sacaba fuerza de donde no sé dónde tenía. Pero ya a un nivel de desesperación me acuerdo que ahí ya la estaba pasando muy mal. Y logro zafar una pierna. Logro zafar una pierna y con esa pierna que zafé hago una especie de palanca para poder sacar la otra. Y bueno, salgo, me caigo al piso obviamente. Y cuando me logro reincorporar, nada, sin ver nada, de repente siento que se escucha la barra de la puerta. Y cuando nada, levanto la vista veo como un haz de luz que entraba justo por un costadito. Nada, voy para allá y adelante mío alguien abre la puerta. Yo no veía ni dónde estaba la puerta, no veía nada. De repente se abre la puerta y logro salir a la calle, que era Bartolomé Mitre. Nada, al día de hoy es indescriptible esa sensación de nada, de salir nuevamente al exterior, digamos, tener aire, viste, luz. Eso me quedó como muy O sea, grabado. vos salís por la puerta por la que Por la entraste. puerta principal, Que exactamente. estaba cerrada esa puerta. Esa era. Sí, era una puerta común, digamos. Tenía como el mecanismo de cierre. Esa igual no fue la conflictiva. Ok. Porque claro, lo que había pasado esa fecha fue que en fechas anteriores había pasado que se habían colado pibes a los shows. Y bueno, nada, esta cuestión ahí media de avaricia empresarial hizo que este tipo termine trabando las puertas de emergencia con candados. Entonces las puertas sí tenían el cartel que decían salida, el verde, el común que se ve hoy en día. Y lo que pasó fue que muchos pibes y pibas se dirigieron instintivamente a esos lugares y de repente te encontrás con que está cerrado. A todo esto era, vos salís sin entender de qué se trataba, decís, bueno, estoy vivo, ¿y tu hermano? Bueno, yo salgo, acá pasa un poco que a veces nosotros nos jodemos con eso porque no tenemos real dimensión, ¿viste? De cómo fue ese lapso de tiempo, esa secuencia entre que salimos y nos encontramos. Mi hermano dice que salió antes él, que me estuvo buscando un montón de tiempo y no me encontró. Yo digo que fue al revés. Que incluso me acuerdo tipo la desesperación en ese momento de decir ¿qué le digo a mi viejo? O sea, porque vos imagínate con 16 años siendo tutor, si se quiere, Sí, sí. o estar a cargo de tu hermano, de repente tenés que decirle, che, no sé qué le pasó, ¿entendés? Eso me acuerdo que Eso te da vuelta en la cabeza. me entraba mucho. Sí, eso me reacuerdo. Viste que hay cosas muy puntuales que no te olvidas, eso me lo acuerdo patente. Y en ese lapso, esto de buscar que no, que sí, nos encontramos, no sé cuánto pasó. No fue mucho, no es que fue una hora, pero digo, no sé si pasaron 5, 20, media hora. Nos encontramos, nos quedamos ahí 2 minutos y yo le digo, pará, vamos a llamar a papá, vamos a avisarle, vamos a llamar a casa, vamos a avisar. En ese momento no había celulares, no es como hoy. No. De hecho, yo creo que tenía y lo dejé en casa para no Claro. perderlo, porque era algo que no se usaba. Absolutamente. No había mensajes de texto que era raro y las llamadas que bueno. Y además eran muy caros, eran aparatos muy caros. Entonces, creo que era mi primer celular y lo dejé en casa. Y agarramos y vamos a una estación de servicio que estaba ahí a 2 cuadras.
llamo a casa y me atiende, no me acuerdo que me atiende, no me acuerdo si fue mi viejo o mi vieja. Y bueno, nada, le digo, che, suponete. ¿Pasó esto? Sí, tuvimos acá un problema, se incendió, ya estamos afuera, no te preocupes, está todo bien. Nada, yo ya tenía un poco de dimensión que era algo bastante importante lo que había sucedido, ¿no? Que no era una boludez. Mi viejo era hipertenso y imagínate que en ese momento tipo, mi pensar fue, mi reacción fue, bueno, le voy a decir a mi viejo para que se quede tranquilo, porque si lo ve por tele, Claro. no sé qué le puede pasar. Entonces, nada, le aviso. Siempre tratándole de bajar un poco, viste, de tranquilidad, de que Sí, sí, estamos obvio. bien, no te preocupes. Y nada, una vez que ya avisamos, agarramos en la estación de servicio, hemos comprado 3 o 4 aguas, 3 o 4 botellas grandes y que nada, en ese momento se salía con poca plata. No había, lo que te decía, no había celular, no había otra forma de compra. Entonces nada, vos salías con lo justo y lo puesto. Compramos un par de botellas de agua, volvemos a Mitre y nos quedamos ahí, nada, tratando de auxiliar o dar una mano de donde podíamos, ¿no? Y nos quedamos, no sé, nos habremos quedado como 1 o 2 horas. Yo salí sin remera y había perdido una zapatilla. Y me acuerdo que en un momento, nada, cuando ya empezamos a sentir medio que estorbábamos, nada, estorbábamos el paso de las ambulancias, de los pibes, de la desesperación, la búsqueda de la gente que buscaba a otra gente, porque obviamente la calle se fue colmando de todo esto, de gente, no sé, de vecinos que venían a ver, a dar una mano o a chismosear, hasta las ambulancias, los bomberos, la policía, que bueno, nada, habían tardado bastante en llegar, me acuerdo de eso. Y nada, una vez que empezamos a sentir ya que estábamos estorbando más que lo que podíamos ayudar, nosotros, lo que te decía, nos quedamos ahí hablando con un par de pibes, de pibas, me acuerdo de haber ayudado, nada, pibes que estaban totalmente negros, desde el hollín, del humo mismo. Me acuerdo de un pibe particular que se quedó con nosotros, que nada, en un momento parecía que estaba desmayado y nos quedamos ahí medio dándole una mano y el pibe estaba preocupado porque no encontraba a la familia, estaba con la mujer no, y bueno, nada, después de un rato nos volvemos a cruzar, nosotros nada, lo auxiliamos, esperamos hasta que volviese más o menos en sí y nos volvemos a cruzar como a la media hora y ya se había reencontrado con la mujer, todos se estaban yendo para la casa y nada, nos agradeció otra vez. Encima nos abrazamos, no sé, parecíamos que éramos mejores amigos. Claro. Y bueno, nada, en ese panorama nosotros agarramos y volvemos para Avenida Rivadavia, que estaba ahí a 1 cuadra, 2 cuadras. Y quisimos tomarnos un colectivo para volver para casa. Eran ya como las 3 de la mañana, las 2 de la mañana, no sé ni qué hora era tarde. Y nada, los colectivos no nos paraban, porque obviamente, lo que te digo, estábamos todos machucados, llenos de hollín, sin remera, sin zapatilla, éramos... nada, nadie nos paraba. Y bueno, en un momento tenemos la suerte que un colectivo para, y yo nada, le pedimos por favor que nos alcance, que no sé qué, y se recopó. Y bueno, nada, bajamos en Rivadavia y caminamos ahí hasta mi casa de ese entonces. Que nada, me acuerdo que llegamos, lo que te digo, 4 de la mañana, no sé, era bastante tarde ya. Y nada, en mi casa había un clima de silencio absoluto. Y nada, estaba la tele prendida, ya se estaban... nada, había la placa de un canal que ya estaba rezando que había, no me acuerdo, 15 o 20 muertos. Que nada, lo único que me acuerdo es que le dije a mi papá, mi viejo me dice, bueno, me alegra que estén bien, yo ya lo veía medio como compungido, ya como, viste, que había caído medio en cuenta. Y
Y lo único que tenía a decir fue como que iba a ser una noche bastante larga porque para mí iba a ser bastante eh, más grosso de lo que estaban pronosticando los noticieros. ¿Cómo pasás del sálvese quien pueda a la solidaridad, ¿no? Porque de repente vos me decís, esto de saco una pierna como puedo, nos caemos, voy atrás de una persona que no sabía quién era, y al toque, una vez que estás afuera, ya los vecinos con las mangueras, el colectivero que te para. Fue una masacre muy solidaria de la gente, ¿no? En esto de que a la gente le ayuda a la gente. Total. Mirá, nosotros desde nuestra organización, que es Coordinadora Cromañón, siempre decimos Cromañón nos pasó a todos. Y nos pasó a todos como sociedad, nos atravesó porque no hay una sola persona que no sepa qué estaba haciendo en ese momento. No hay una sola persona que le digas o se entere que vos estuviste y te diga, yo tengo un amigo, un primo, un familiar o quien fuere que estuvo, o que le pasó tal cosa, o que no fue porque no fue de casualidad. Y en ese contexto, nosotros elegimos contar Cromañón, y más en el contexto actual también, nosotros elegimos contar Cromañón desde esa perspectiva. Nosotros consideramos que Cromañón fue el acto de solidaridad, o uno de los actos de solidaridad más grandes que hubo en este país. ¿Por qué te digo esto? Porque más del 30% de los pibes que murieron esa noche, los pibes y las pibas que murieron esa noche, fue por volver a entrar. Fue gente que estaba afuera y que de repente decidió ir a ayudar a buscar a un amigo, a un familiar o simplemente a alguien que necesitase una mano. Yo tengo el recuerdo de los pibes y las pibas constantemente con las remeras en la cara, tapándose el humo, entrando una y otra vez. Incluso le han querido hasta sacarle máscaras a los bomberos que no querían entrar o que estaban ahí como más metódicos quizás en esa situación. Sí, pibes y pibas comunes arriesgando su vida para salvar a gente que por ahí no conocían. Sin duda. Nosotros tenemos muchos testimonios de pibes y pibas que no saben quién lo sacó. O sea, hay muchos chicos que de repente estaban atrapados o desmayados o perdidos y de repente apareció una mano o alguien que los acompañó o le dijo por dónde era o que directamente los sacaron a cuestas. ¿Cómo empezás a convivir con el post-Cromañón? En términos de, primero, movilizaciones, después empiezan a aparecer las organizaciones, porque al principio naturalmente no se conocían y después se terminan conociendo y creo que terminan nucleando este dolor en pos de algo. ¿Y cómo lo transitaste vos desde la cuestión mental, desde el olvido, porque las noticias se renuevan y al principio era tapa de diario, después una vez cada tanto, después Cromañón quedó olvidado? Sí, yo, particularmente, a mí me pasó que al principio me costó acercarme un poco a este mundo cromañón, digamos, por una cuestión quizás negacionista, de no querer saber nada, de alejarte un poco de donde no la pasaste bien. Yo hago hincapié un poco en esto porque hay muchos chicos y chicas que estuvieron esa noche que son de mi generación propiamente dicho, que éramos pibes de 16, 17, 15, 18 años, que en ese momento yo estaba cursando la secundaria, yo estaba en cuarto año, y me acuerdo particularmente esta situación de, la vuelta al colegio, que fue en marzo, y de repente uno quizás en 2 meses todo el mundo tiene sus procesos. Uno tiene sus tiempos, uno tiene sus formas de procesar y de asimilar estas cuestiones, todo su proceso de resiliencia y demás. Y yo a los 2 o 3 meses vuelvo al colegio, en marzo, y con todo este matete de cosas que tenía en la cabeza, entre estudios médicos y contar una y otra vez familiares o quien fuere todo lo que había pasado, todo
propio pesar, digamos, tu forma de manejar esta cuestión. Y nada, me acuerdo que de repente en el colegio éramos 3. Yo fui a un colegio Mataderos. Nosotros éramos 3 o 4 sobrevivientes de ahí del colegio. Te diría 3, pero no quiero olvidarme, quizás se me está escapando alguien. Y nada, de repente éramos como una especie de atracción, éramos como un centro de atención. Y me acuerdo que ante cada cambio de hora, cada cambio de clase, cada cambio de profesor, o los recreos, o lo que fuere, gente que se me acercaba o me pedían contá. Y bueno, esto que vos hablabas del tema de la salud mental, que es súper importante. De repente, no sé, yo me acuerdo en esas épocas que me costaba mucho hablar. Me temblaban las manos, me ponía muy nervioso, me sudaban las manos. Porque eran otros tiempos también, no había diagnóstico, total. no existían los ataques de ansiedad, no existía nada. Nada. No existía nada. De hecho, yo empiezo a ir a la terapia psicológica gracias a la doctora Chebel, que era la coordinadora del Hospital Santoyani, que ella me dice que vaya, que me iba a hacer bien y demás. Es un poco como vos decís, en ese momento no estaba quizás tanto en discusión la cuestión mental. Y nada, me acuerdo que fui un par de veces, muy descreído, yo como que no confiaba mucho. De hecho cambié de muchos profesionales porque no tenía de repente respuestas o no tenía satisfacción o sentir que avanzaba con algo. Y nada, me acuerdo que habíamos tratado la temática 3 o 4 sesiones y en un momento empezamos a hablar de la vida, ¿viste? Y las terapias iban para otro lado y yo decía, pero no estoy acá porque Claro. yo siento que mi vida no está encausada, porque tengo algún tipo de problemática social, no sé. Estoy acá por una cuestión muy particular y bueno, nada, no se hacía foco en eso. Entonces, bueno, nada, esta desprotección quizás de la que hablas, de estar en la escuela, que quizás no existían cuidados. Y bueno, nada, me acuerdo sí de haberla pasado mal. Siempre cuento que durante todo ese año uno está pensando capaz que qué va a estudiar después, en el fin de la cursada, la fiesta de fin de año, el viaje a Bariloche, un montón de cuestiones que atraviesan el último año como algo grato. Y nada, yo tengo un recuerdo medio sombrío del último año de la secundaria por todas estas cuestiones. No sombrío, digo, en el sentido de que no era una persona que no era feliz, pero sí tenía todas estas cuestiones recurrentes todo el tiempo de sentirme como observado, de estar en el foco de atención, de no poder correrme de ese lugar. Y bueno, nada, así pasó la secundaria. Yo lo que te decía, me corro un poco de esta cuestión. Fui a un par de movilizaciones, fui a un par de marchas a priori, y después como que prefería ahí como dejarlo más en un cajoncito. Y nada, un par de años después, 2005, 6 años después, me empieza a picar un poco esta cuestión de, bueno, está bien, esto me pasó, listo, ¿qué hacemos con esto? O sea, o lo guardamos como un recuerdo o lo usamos como una herramienta para contar qué nos pasó, para que de repente se sepan desde nuestra, o desde mi por lo menos, perspectiva, o desde cierto, digamos, protagonismo, por así decirlo, de haber estado puntualmente en ese lugar, para qué puedo hacer yo para que de repente esto no pase de nuevo, o que alguien tenga más herramientas que las que tuve yo en ese momento. Y bueno, me adentro un poco en estas cuestiones, y hace más o menos 8 años, 9 años estoy en una organización que, hablamos de todas estas cuestiones, fomentamos la discusión, fomentamos la charla, participamos en espacios, participamos con un montón de grupos de gente que tuvo de repente este tipo de situaciones traumáticas y demás. Hace poco logramos abrir, casualmente hace 2 meses, pudimos abrir el primer local de víctimas de atención para
para familiares de víctimas y sobrevivientes, atendido por nosotros, todo íntegramente por nosotros, que brindamos de repente Sí, apoyo, contención. exactamente asesoramiento jurídico por el tema de el tema de las causas judiciales y demás. Brindamos atención psicológica, derivación a turnos y demás. Y bueno, nada, es un espacio atendido por sobrevivientes que para mí es como lo que le da un plus a que cualquier sobreviviente o familiar pueda acercarse y tener de repente un espacio donde pueda compartir sus experiencias, sus sentires, que va a encontrarse respaldado y va a encontrarse con gente que pasó por lo mismo que ellos. ¿Sufriste en algún momento la estigmatización a partir de un mal relato de los medios o un relato adrede de los medios? Yo siempre marco la época, porque no había redes sociales para desmentir lo que decían los medios de comunicación, pero se dijeron un montón de barbaridades, de mentiras. De entrada, que eran los negritos del rock, los faloperos del rock, los pibes que se iban a morir adentro de una cámara de gas, la banda que llevaba las bengalas adentro de los instrumentos. ¿Vos cómo tomaste todo eso, todo ese relato mediático? Porque en definitiva te estaban contando tu vida de una manera que no era. Vos en este caso ibas a la escuela, pero había un montón de gente que laburaba. O sea, no era lo que estaban contando. No había una guardería en el baño, como se dijo en algún momento, y quedó instalada en el momento que no existía la fake news como una fake news, ¿no? Y todo el mundo empezó a hablar de la guardería en el baño. Sí, sí, me acuerdo de todo lo que decís. Sí, yo me acuerdo que el tratamiento por parte de los medios fue, obviamente sensacionalista. Esta cuestión de vender pescado podrido por doquier para de repente, no sé, tener más rating, qué sé yo. Puntualmente lo de la guardería está comprobado que nunca existió. Me pareció una canallada porque lo que decían que había sido una guardería en realidad era el baño. Y el baño tenía en primer lugar las canillas, que es el único lugar donde uno puede conseguir agua. Y era donde la gente usaba para mojarse las remeras, para mojarse la cabeza y demás. Y en segundo lugar porque el baño tenía un pequeño ventiluz, que era uno de los pocos lugares donde entraba aire desde el exterior. Entonces, se utilizó todo eso. Ahí en ese lugar aparecieron muchos chicos fallecidos y se creó todo ese mito malintencionado y cruel que se usó en los medios durante mucho tiempo, que de hecho al día de hoy nosotros, lo que te decía, esto de cuando damos charlas en las escuelas, que capaz que son chicos y chicas que no tuvieron acceso directo a eso, porque son otra generación, no la vivieron, no existían muchos. De hecho tienen ese recuerdo, es una pregunta bastante frecuente. Entonces, imagínate el daño que se puede hacer con una mentira en los medios a cambio de esto, de generar un poco de amarillismo y demás. ¿Sentiste en algún momento que la sociedad, a partir de la mentira instalada por los medios, comenzó a darles la espalda a los sobrevivientes? ¿Intentó que de alguna manera se pelearan con los familiares de las víctimas, que los vieran como los marginados de la sociedad y todo eso? No, yo no creo eso de parte de la sociedad. De hecho, es un poco lo que te contaba. Cuando a mí me pasa que, como sobreviviente, me pasa que de repente cuando alguien se entera, o yo no lo ando contando tampoco porque no es algo que estile, pero cuando alguien de repente se entera, yo siempre sentí como que la gente muy comprometida, muy interesada en tener las versiones de nuestras directas, digamos, o sea, más allá de que bueno, obviamente un poco lo que hablábamos respecto a la prensa y demás, que la gente a veces repite o te dice, yo pensaba que había pasado tal cosa o que fue tal otra. Yo parte por lo menos a mí me pasó con la sociedad en general y la comunidad, de tener mucho respaldo, siempre mucho apoyo, mucha escucha, mucho acompañamiento. En ese sentido no. ¿Cómo es tu relación con la banda? ¿Cómo fue tu relación con la banda en los meses posteriores y en la actualidad también?
Mirá, en los meses posteriores a mí me pasó, que es algo que tengo entendido que fue como un factor común para muchos sobrevivientes, que de repente nos agarró una cuestión que quizás te relaciona también a lo que te contaba antes de esta cuestión negacionista de no querer escuchar la banda, pero no sentir atracción directamente por querer escuchar la banda. Digo, antes que pase, estaba 24/7. Callejeros, esto, lo otro, pipipín. Y de repente, nada. Después de que pasa eso, me pasa este vacío. Un vacío, no sé ni cómo llamarlo, pero un desinterés total. Hasta que, nada, después de un tiempo, volví a escuchar que sí que no. Hubo un quiebre en un momento que fue la vuelta de Callejeros, la vez que tocan en Córdoba, que a nosotros desde el aspecto psicológico nos habían planteado esta necesidad de que era importante la conclusión del recital que había empezado. Digo, no sé si me explico. Sí, sí, sí. Como cerrar el proceso que había estado abierto para que deje de ser de alguna forma algo inconcluso en tu vida. Obviamente, nada, si tenías la necesidad, las ganas de estar ahí, de ir a verlo. Yo me acuerdo que fue en Córdoba, fue en el Chateau Carreras, y nada, poco público, había habido poco aforo, el escenario estaba en la cancha misma, creo que en la mitad de cancha. Nada, un clima muy solemne, muy... nada, de esta cuestión también un poco de resiliencia, digamos, de como que reencontrarte con la gente que habías estado, porque obviamente no me acuerdo cuánta gente había, yo calculo que habían 15.000 personas, no sé, era chico el aforo, ¿no? Porque habían permitido para ese show. Y nada, eran todas caras conocidas, de repente abrazarte con gente que no veías quizás hacía 1 o 2 años. Y que muchos habían pasado lo mismo que vos. Exactamente. Se sintió como eso, como que estábamos todos en unísono, al unísono, digamos. Nada, para mí fue bastante reparador, sin duda. Lo viví como una experiencia muy reparadora. Y bueno, a partir de ahí, nada, yo seguí yendo realmente, sigo yendo. Nada, es una banda que me gusta. Que, como te digo, tengo muchísimos amigos, conocidos. Es un lugar de encuentro, es un lugar que sigue reparando. Háblame de la coordinadora. Yo voy siempre a la cuestión del pedido de justicia. ¿Dónde se encuentra la justicia? Porque justicia es que no hubiera pasado. Entonces, ¿dónde está esa lucha más allá de la memoria activa? Sí, mirá. No, eso es algo que yo pienso a menudo. Me pasa mucho esto que vos decís. ¿Qué es justicia? Hoy en día, y qué sé yo, la verdad que todos los que fueron enjuiciados y tuvieron algún tipo de culpabilidad o responsabilidad demostrada, digo, puedo estar o no de acuerdo yo personalmente con lo que pasó, con las penas, con lo que judicialmente pasó. Me parece que hoy ya todos esos actores cumplieron condena efectiva, están todos en libertad, salvo, bueno, Chabán, que falleció estando en cana. Y nada, me pregunto esto un poco lo que vos decís. O sea, para mí justicia, en primer lugar, sería que no hubiese pasado. Justicia sería que los 194, que los y las 194 víctimas estuviesen acá, que hubiesen seguido con su vida y sus proyectos. Los casi 20 suicidados que tenemos post-Cromañón también, porque ese es un número del que no se habla. Totalmente. Y me parece súper importante, que es un poco lo que hablábamos esto de salud mental y de la cuestión de un estado presente necesario, porque nosotros hemos peleado leyes, hemos estado
en un montón de lugares y nunca es suficiente, nunca alcanza. Justicia me parece que es una palabra que es medio utópica a esta altura. Yo creo que si me hablas de acá a futuro, cierto dejo de justicia sería que no vuelva a pasar algo similar nunca más. Creo que ese es mi sentido de justicia hoy en día. Y en esto de la memoria activa, en su momento había leído que querían que Cromañón se dé en las escuelas. Por una cuestión lógica, el 30 de diciembre los pibes no van a la escuela, pero la fecha iba a ser el 30 de marzo. ¿En qué quedó todo eso? No, eso fue efectivo curricularmente. De hecho, nosotros eso lo impulsamos. El 30 de marzo se declaró el Día Nacional de la Juventud Comprometida. Que es un día en donde, que es el primer 30, la explicación radica en que es el primer 30 con clases post-Cromañón. Y se entiende ese día como una jornada reflexiva y un día en donde los maestros y los profes tienen que tratar Cromañón, deben bajar la línea de Cromañón en la currícula. Obviamente es súper importante para nosotros, por una cuestión de esto de generar memoria, de concientizar, de que tenga alcance lo que pasó para las nuevas generaciones y bueno, un poco esto de que todos sean conscientes de lo que pasó y que no se guíen de repente por algún graph o una placa sensacionalista y mentirosa. Entonces me parece que radica mucho la importancia de contar Cromañón como lo que realmente fue a futuro. Háblame de esta cuestión de las leyes y de un montón de conquistas que fueron logrando con el correr de los años, sobre todo en este último tiempo también, ¿no? Como coordinadora, ¿cómo funcionan? ¿Se juntan cada tanto? ¿Tienen un grupo de WhatsApp? Capaz que son un montón de preguntas que la gente se hace del otro lado, o muchos sobrevivientes por ahí dicen, che, tengo ganas de acercarme, debe haber un montón de sobrevivientes que están ahí boyando, ¿no? Dando vueltas y por ahí necesitan sentir lo mismo que sintieron ustedes, porque uno puede venir, poner un micrófono, pero es imposible entenderlo porque yo no estuve ahí. Entonces por ahí hay un montón de gente del otro lado que dice, che, me quiero acercar y demás. Sí, a mí me parece súper importante esto que decís. Obviamente, en primer lugar, a mí me parece que es un poco lo que, redondeando un poco lo que vinimos hablando, cada uno tiene sus tiempos, cada uno tiene sus procesos y sus formas. Siempre hay que respetar eso, porque no manejamos todos los mismos tiempos, no existe un procedimiento definido de procesamiento y de saber lidiar con lo que a uno le pasa. Entonces, bueno, eso, En segundo lugar, a mí en particular me pasó esto que te decía, de estar cierta cantidad de años alejado en la mía y de repente encontrar en la militancia, en la organización, en acercarme a este espacio particular, encontrar un montón de razones y de motivaciones para seguir hablando, para contar lo que nos pasó, lo que nos pasa. Que los sobrevivientes, que los familiares, que todos sepan que hay un montón de gente, hay un montón de manos que están detrás, dispuestas a brindarse, a escuchar, a compartir experiencias o a de repente esto que te digo de ayudarte o darte una mano para hacer algo con lo que te pasó. Eso por un lado. Por otro lado, obviamente, más que bienvenido cualquier persona que quiera acercarse. Sin duda, las puertas siempre están abiertas. Nosotros tenemos redes sociales, tenemos WhatsApp, tenemos tenemos tele, tenemos de todo. Y respecto a la organización en sí, yo estoy en Coordinadora Cromañón hace más de 8 años. La Coordinadora es un espacio, es una organización política. Nosotros hacemos política no partidaria, no tenemos signo político. Sí hacemos política porque para debatir leyes, para proponer
todo lo que proponemos, no sé, quizás esto de hablar del día que se trate en las escuelas, la temática, que, no sé, de repente, no, hemos hecho millones de cosas, hemos trabajado con boliches para armar los videos previos a los shows sobre seguridad, dónde están las salidas de emergencia, qué hacer, qué no se puede hacer, por qué. Hemos laburado con, no sé, con 1.000.000 de clubes, el fútbol nos ha abierto un montón de espacios, aún hoy seguimos vinculados a un montón. Y bueno, nada, somos una organización política no partidaria de sobrevivientes, de familiares, de amigos, nadie está excluido. Digo, esto también es interesante porque de repente si vos tenés un amigo, un conocido, lo que fuera, y estás cerca del universo, también sos bienvenido, no es excluyente ser o no sobreviviente o familiar, víctima. Y bueno, nada, los invitamos a todos a sumarse, por supuesto, a participar. Nosotros, como te digo, tenemos un local, está en Parque Centenario, en Avenida Díaz Vélez, a una cuadra del Parque Centenario exactamente. Tenemos asesoría jurídica, hacemos eventos, damos charlas, RCP, no sé, a 1.000.000 de proyectos, la verdad. Son todos bienvenidos, ¿no? En redes sociales pueden chusmear un poco de todo lo que hacemos durante el año. Y nada, eso, si tienen ganas realmente acérquense porque no es un espacio ni cerrado, ni es una endogamia, ni nada. Somos un espacio totalmente abierto, receptivo. Y nada, son bienvenidos, por supuesto. Se habló mucho de la serie en los últimos tiempos, obviamente por una cuestión lógica. Al principio yo me enojé mucho con la serie y después entendí que el mensaje era más profundo que quedarse en la cuestión si los pibes se fumaban un porro. ¿Pudiste ver la serie? ¿Quisiste ver la serie? No, yo no la vi, Pablo. Yo celebro que exista hoy en día una producción artística de ese calibre que se ocupe de la temática, independientemente del contenido, pues digo, yo no la vi, no me generó ganas, digamos, no me generó interés. Interés más que ganas. De repente me parece una herramienta súper loable para las nuevas generaciones. Yo creo que desde que nos enteramos que iba a existir una serie, nada, obviamente nosotros solemos discutir mucho todas las cuestiones referidas a esto. Y nuestra postura fue que, digo, más allá del contenido, porque realmente no teníamos idea de qué trataría, nos pareció interesante que una plataforma grande se ocupe de contar esto a 20 años, porque a nosotros nos dio un montón de herramientas de cara al tratamiento de la última ley para generar presión, para que el tema se instale, para que se debata. Nos han invitado de muchos medios a hablar de esto, a contar nuestras experiencias, a visibilizarnos. Así que nada, yo como herramienta lo celebro. Yo como vos me pasa un poco esta cuestión de pensarlo que desde un primer momento en que no está dirigida para mí, para vos o para, digo, una generación que de repente tenemos 30 o 40 años, que lo vivimos porque realmente nada, estábamos en la calle, sabemos de qué trató un poco todo esto, sino es para abrir las puertas al debate a una generación nueva, una generación de chicos, de chicas. Los actores son todos pibes muy jóvenes, son todos pibes de 20 y pico años. Tuvimos posibilidad de juntarnos. Nos preguntaron, a mí en particular me preguntaron un poco lo que fue mi experiencia, los chicos y las chicas la verdad que súper respetuosos. Me hablaba de los actores y de la gente, sí, de la dirección de la serie. Sí. Y nada, lo que te digo, a mí me parece que me parece una herramienta súper loable para todas estas cuestiones sociales, ¿no? Que es contar cromañón. Muchos pibitos del otro lado que vienen a ver este video, obviamente en una plataforma como YouTube, por ahí estigmatizan, ¿no?, al rockero.
el rolinga casi que te dicen que no existe más. De repente hoy uno con una computadora hace música, las bandas por ahí no se juntaron tanto en los garages, no sacaron más discos, desapareció esto de volantear. Y naturalmente hay una nueva generación que no vivió todo eso. ¿Qué mensaje le das como cierre? Qué pregunta interesante. Mirá, yo creo que como cierre, personalmente me gustaría que sepan eso, que Cromañón fue un acto de solidaridad, que éramos una sociedad que si bien se encontraba totalmente fragmentada por un millón de cuestiones políticas, económicas y demás, nosotros nos ayudamos los unos a los otros, que es un poco, me parece, el quid de la cuestión que debería tomarse. Me parece que nada, son diferentes generaciones, hoy de repente los chicos es un poco esto, no suelen estar en la calle como estábamos nosotros, cambiaron la forma de sociabilizar, cambiaron un montón de cuestiones, pero me parece que nada, resumiendo un poco y como mensaje, me parece que siempre hay que pensar en el que tenés al lado, que los mensajes de individualismo o de salvación individual me parece que son fantasía, que nadie se salva solo, que uno se realiza en comunidad y en compañía de otros, que no existe tal éxito individual como se quiere vender, y que bueno, nada, esto, que indaguen, que cuestionen todo, que escuchen a los protagonistas, que escuchen, que se informen, que de repente no repitan mensajes deglutinados o mensajes que ya están rebajados, y que vayan siempre a las fuentes. Nada, eso me parece que es más en esta época de tanta información que te llega de todos lados, de todas las redes, hay mucha data todo el tiempo, que bueno, nada, que no se dejen engañar, que hay cuestiones profundas y que van más allá de toda esta apariencia que se quiere vender hoy en día. Bueno, agradecerte, no sé si te quedó algo ahí dando vueltas que quieras contar, pero desde ya, gracias por el tiempo. No, bueno, gracias a vos por invitarnos a participar o invitarme a participar. Gracias a todos los que nos dan voz. Me parece que es súper importante. Y bueno, nada, un poco lo que hablamos. Esto de que no hay que olvidarse que Cromañón fue uno de los mayores actos solidarios, y que no éramos pibes o pibas desconsiderados, que no nos importaba nada, sino más bien todo lo contrario. Así que nada, gracias por tu tiempo. A cualquier persona que le interese, que quiera acercarse, que quiera participar, dar una mano o conversar con nosotros, lo pueden hacer en cualquiera de nuestras redes, que es coordinadoracromanon.org en Instagram. Estamos en Facebook, Telegram, WhatsApp. Y bueno, nada, gracias y ojalá que nunca se repita algo así. Gracias.